Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 20 de julio. Eh, Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de la segunda epístola del apóstol Pedro. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta. Háblanos a través de ella. Señor, toca nuestra mente, nuestro corazón, toca lo más profundo de nuestro ser, Señor. Señor, y que esta palabra pues no solo quede en simples conocimientos, sino que nos lleve a cambios de actitud, que nos lleve a entender tu palabra, que nos lleve a poner por obra tu palabra, que nos lleve a glorificar tu nombre con un estilo de vida que esté de acuerdo a tu voluntad. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con la segunda epístola del apóstol Pedro. En esta oportunidad nos toca el capítulo 3 y vamos a leer los versos 1 y 2. Y las escrituras nos dicen: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Bien, en este versículo, Pedro pues resalta la unidad de repente estructural de la epístola, pero al mismo tiempo establece algunos principios de la predicación, los cuales hoy vamos a comentar muy brevemente. En primer lugar, Pedro resalta el principio del amor. Pedro, al utilizar, ¿no?, el término amados, iniciando este tercer capítulo de su segunda epístola, quiere que los receptores de la epístola estén conscientes, pues, de su amor y su preocupación pastoral por ellos. ¿Por qué? Porque ese es el principio principal y elemental de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es? El amor. Se puede afirmar que el amor de Dios es la clave, pues, de la visión bíblica de Dios y su acción en el mundo, la cual pues tiene su fundamento en la creación y en la redención, que son las máximas expresiones de Dios. Amor. Dios es amor. El amor es el signo pues expresivo que tiene que caracterizar la vida de los creyentes. Constituye, como dice el evangelista Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, el verso 7, ¿no?, constituye el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio, el amor. Y también figura, pues, como condición para ser reconocidos como cristianos. Y esto lo dice también el evangelista Juan en el capítulo 13, los versos 35. Y nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Sin amor, el cristiano, mi querido hermano, no es nada. El amor es la condición constitutiva del ser creyente. Todo será vano, incluso de repente el acto más supremo con la que decida usted ofrecer su vida de repente en el martirio. Pero si eso no se hace en amor, no pasa nada. El amor no se entiende pues como un sentimiento vacío
o una pasión emocional, sino como un modo de ser y actuar que se concreta pues en el cumplimiento de todos los mandamientos que tienen que ver con Dios y el hombre. Recordemos eso. Pedro también nos resalta otro principio de la predicación, y es el principio de la repetición. Es necesario que se diga pues una y otra vez, que se repita una y otra vez las diferentes enseñanzas para que penetre en la mente. Es por una continua repetición cómo se introducen y se asientan en la mente del niño los rudimentos pues del conocimiento. Por esa razón, el apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, manifestó que repetir lo mismo una y otra vez a él no le cansaba y que para ellos era lo más seguro. Y eso está en Filipenses, en el capítulo 3, el verso 1. Saben, muchas veces queremos anunciar novedades, tal vez ansiosos por predicar algo nuevo, pero tenemos que ser conscientes que lo que se necesita es una repetición de las verdades eternas que la gente olvida rápidamente. Y no solo eso, sino que también el significado de las enseñanzas también a menudo repetidamente se olvida o de repente se resiste a ver. Por eso es necesario repetirlo una y otra vez. Hay determinados alimentos, por decir, que uno no se cansa de comer nunca, ¿verdad? Y son necesarios para el sustento diario. Por ejemplo, me estoy refiriendo al pan. Todo el mundo come pan todos los días, o casi todos, ¿verdad? Casi todos. Y no nos cansamos. De idéntica manera, pues, mi querido hermano, hay ciertas verdades cristianas que hay que repetir una y otra vez y que nunca se debe arrinconar por el deseo de dar a conocer una novedad. Recordemos, es quizás más importante hacerles recordar lo que ya conocen a anunciarles nuevas cosas. En el Evangelio o cuando leemos el Nuevo Testamento, los 4, pues una y otra vez nos resaltan los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque para que quede claro en nuestra mente, y es más, o sea, las leemos desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, diferentes cosas que resaltan los evangelistas, y siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo. Y son verdades que ya las conocemos. Entonces es importante a veces recordar lo que ya sabemos antes que anunciar cosas nuevas. Por eso el apóstol Pedro nos habla del principio de la necesidad de recordar. Entonces, primero nos habla del principio del amor, del principio de la repetición, y ahora nos habla del principio de la necesidad de recordar. En el verso 2 dice, como recordatorio, ¿no? Pedro quería despertar lo que les había enseñado cuando él estaba con ellos. No estaba instruyendo a sus lectores acerca de asuntos nuevos, sino que deseaba recordarles aquellas cosas o aquellas verdades que ya les había anunciado y que cambiarían sus vidas. Una y otra vez el Nuevo Testamento deja muy claro que la predicación
y la enseñanza constituyen a menudo no en introducir nuevas verdades, sino en recordar lo que uno ya sabe. El doctor Johnson dice, no se tiene presente que la gente necesita a menudo más que se les recuerde que se les informe. Esa es una gran verdad. Los griegos hablaban del tiempo que enjuga todas las cosas, como si la mente humana fuese una pizarra y el tiempo como una esponja, ¿no? Que pasa por ella borrándola continuamente, borrando las huellas del pasado, borrando las cosas que tal vez ya conocimos. A menudo nos encontramos en una situación en lo que necesitamos no es tanto que se nos enseñen nuevas cosas, sino que en lo que se nos recuerde lo que ya sabemos. Por ejemplo, en el mensaje que nuestro Señor, que nuestro Padre Celestial le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo algo muy claro, ¿no? Y eso está en Apocalipsis, en el capítulo 2, los versos 4 y 5. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso necesitaba recordar quién era su primer amor. Necesitaba recordar sus primeras obras y necesitaba arrepentirse. A través de la predicación, muchas veces tenemos que invitar a las personas a recordar las verdades y las promesas de Dios. Otro principio que establece el apóstol Pedro es el principio del valor de un elogio. El elogio no es para estimular el orgullo, sino buscando un cambio de actitud. Pedro apela a que su pueblo tenga mentes que no estén contaminadas, pues, con las herejías. Si parafraseamos un poquito lo que Pedro nos está indicando, podemos entenderlo mejor. Es como si dijera, vosotros sois de veras buenas personas, si lo recordara simplemente. Eso es lo que prácticamente nos está diciendo el apóstol Pedro. Esto nos hace ver, pues entonces, que el enfoque del predicador debería ser a menudo no tratar a sus oyentes como si fuesen, pues, criaturas despreciables que merecen condenación, sino como criaturas espléndidas que deben salarse. No son como basura con lo que uno puede, con lo que uno, lo único que podría hacer sería quemarlas, ¿no? Sino deberíamos verlos como joyas que hay que rescatar en el cieno en el que han caído. Muchas veces sacamos más de las personas en las que creemos y valoramos que las que despreciamos y humillamos. Realmente meditemos al respecto. Quinto principio, el principio de la unidad de la Escritura. Las palabras que han sido antes dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y el Salvador
declarado por nuestros apóstoles, dice, ¿no? En el verso 2. Eso produciría, pues, cambio en sus vidas. La autoridad de Pedro venía, pues, de los profetas y de los apóstoles. Es evidente que se creía en la unidad de las Escrituras. La Biblia es un libro centrado en Cristo. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Los evangelios cuentan de Cristo. Los apóstoles traen el mensaje de Cristo a la humanidad. Hay una unidad, hay un principio. El que predica, pues tiene que mantener esa unidad, porque todos el Antiguo Testamento, los evangelios, el Nuevo Testamento, todo apunta a que nosotros veamos a Jesucristo. Amén. Bien, entonces, en este mensaje, en esta reflexión que hemos hecho en esta noche, que es muy corta, dicho sea de paso, lo que se trata es que establezcamos principios o establezcamos enseñanzas prácticas sencillas, fáciles de recordar. En este mensaje hemos hablado de 5 principios que tienen que ver con la predicación. El que predica, pues tiene que tener en cuenta el principio del amor. Segundo lugar, el que predica también tiene que tener muy claro el principio de la repetición. Poder repetir y repetir una y otra vez hasta que la gente pueda entender. Recordemos que venimos todos de diferentes contextos, ¿no? Unos quizás más golpeados que otros, de repente unos más maltratados que otros más despreciados que otros. Por eso es que cuando llegamos a los pies de Jesús y comienza a sanar nuestras heridas, unos avanzan más rápido, otros más lentos, y pues es la necesidad de poder constantemente repetir las enseñanzas, porque eso nos ayuda a avanzar. Entonces, el principio del amor en primer lugar, todo lo que hagamos es por amor. En segundo lugar, el principio de la repetición, y el tercer lugar, el principio de la necesidad de recordar. Es necesario siempre recordar, ¿no?, lo que ya nos ha enseñado. Siempre, o sea, recordar lo que enseñamos continuamente. Nos olvidamos muy fácilmente lo que hemos aprendido, supongamos, hace un año, o lo que hemos aprendido hace 6 meses. Hay un principio que cuando uno predica también hay que recordar lo que ya enseñamos. Entonces, uno es repetir continuamente y otra cosa es también recordar para refrescar la memoria. Muy fácilmente todos nos olvidamos. El principio del valor del elogio también, ¿no? O sea, realmente poder valorar a las personas con las que predicamos. No podemos despreciarlas, no podemos odiarlas, sino realmente resaltar lo que son en Jesucristo. No para resaltar su orgullo, sino para resaltar lo que Cristo hace con nosotros y lo valioso que somos para Cristo. Y por otro lado, también en la predicación debemos tomar en cuenta la unidad de la Escritura. Todo, el Antiguo, el Nuevo Testamento, pues nos habla de Jesucristo, a quien debemos resaltar en cada predicación. La predicación no es para que nos miren a nosotros o para que hablen bien de nosotros, sino
para que conozcan a Jesucristo, exalten a Jesucristo y vivan a Jesucristo en sus vidas. Amén. Pues bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas de esta noche. Gracias porque hablas en nuestro corazón principios tan elementales que debemos siempre recordar. Sobre todo, Señor, el amor. El amor es la base principal, es la característica principal de todo cristiano. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Permítenos estar nuevamente la próxima semana aprendiendo de esta maravillosa carta de la segunda epístola del apóstol Pedro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.